Bueno, vamos hermanos, vamos a nuestras Biblias y en 1 Corintios, vamos a continuar viendo capítulo 3, en primera carta a los Corintios, vamos a dar lectura, bueno, desde el versículo 9, me siguen con su vista, y voy a leer hasta el versículo, 1 Corintios 3, versículo 9 al versículo 17. Voy a dar lectura, usted me sigue con su vista. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 9 al 17. Dice la palabra de nuestro Dios: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Vamos a ver, hermanos, esta porción de las Escrituras, ¿verdad? De primera a los Corintios, que estamos viendo en la escuela dominical. Muy interesante todo lo que hemos aprendido, lo que nos enseña principios, ¿verdad, hermanos? Que debemos tomar en cuenta, que son tan importantes, ¿verdad? Para la vida de la iglesia, para la vida de nosotros como cristianos. Y ahora vamos a continuar viendo, hermanos, este tema que está hablando aquí la palabra del Señor. Y aquí, hermanos, habla acerca de la edificación del creyente. Habla de la edificación no solamente del creyente también, habla de la edificación del cuerpo de Cristo o de la iglesia. La importancia de la edificación del creyente para la edificación del templo, del cuerpo que es la iglesia. Entonces, si vemos nosotros aquí, hermanos, Dios está hablando y el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, enseñando acerca de la importancia de la edificación. Él lo compara con un edificio. Dice ahí en el versículo 9, dice al final del versículo 9, dice edificio de Dios. Edificio de Dios. Entonces, comparada con un edificio, la iglesia, es muy importante que nosotros veamos, hermanos, ¿verdad? El enfoque que acá le está dando el apóstol Pablo. Entonces, es importante, hermanos, la Biblia nos menciona que Dios, ¿verdad?, ve a la iglesia como un templo. O sea, nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero también Él ve a la iglesia en general, ¿verdad?, como el templo, como un templo. Y depende de lo que los miembros hagan, ¿verdad?, así se edificará la iglesia en general. Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia, hermanos, la formamos todos los cristianos.
Y dependiendo de la edificación de los cristianos es como va a estar firme ese templo. Y ahora es importante ver lo que la Biblia nos menciona sin perder Corintios. Ahí vea conmigo lo que dice Efesios capítulo 2, para que vayamos entendiendo mejor acerca de lo que estamos hablando acá, o de lo que nos está hablando la palabra del Señor. Dice ahí Efesios capítulo 2, poco adelante en nuestras Biblias, Efesios capítulo 2. Si le damos vuelta a las hojas hacia adelante, vamos a encontrar Efesios. Y vamos a ver el capítulo 2 y vamos a ver versículo 19. Dice ahí el versículo 19, hermanos, dice 2.19, Efesios 2.19, dice: así que ya no sois, dice, extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros, dice, de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Luego dice, edificaos, dice, edificaos, ¿verdad? Habla crecimiento espiritual, la edificación del templo de Cristo. Dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Quién es el fundamento? Cristo, ¿verdad? Que los apóstoles pusieron el fundamento. Pablo dijo que no se puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, luego dice el fundamento de los apóstoles, dice, y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Ok? O sea, de la edificación, de la casa, del edificio, la principal piedra de edificación es Jesucristo, sobre el cual se van a guiar todo, ¿verdad? La construcción que se va a hacer, la piedra que se pone al principio es la guía, ¿verdad? Donde se va a edificar ese edificio. Entonces, ahora, qué importante, hermanos, que nosotros entendamos que nos dice la Biblia que debemos, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es la piedra angular, la principal piedra angular, la piedra angular en realidad. Ahora, pero aquí dice la palabra del Señor también, Jesucristo, ¿verdad? Es la edificación. Sobre Jesucristo debe llevarse a cabo la edificación. Entonces, y la edificación, ¿verdad?, debe ser guiada por medio de esa piedra angular. Entonces, cuando vemos aquí, hermano, dice, los profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, dice versículo 31, en quien todo el edificio, dice, todo el edificio bien coordinado, dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Juntamente sois edificados en el templo, en la iglesia. Hermanos, entonces cuando habla aquí está hablando de un edificio, un templo, que cada uno de nosotros vamos siendo edificados dentro de ese templo, de ese cuerpo que es la iglesia. Cristo es la principal piedra. Por esa causa nosotros debemos verlo como el principal, porque Él es el principal. Si nosotros nos salimos de ese contexto, nosotros nos salimos de ese fundamento, estamos edificando a cosas que no debemos de edificar, o vamos edificando cosas que se van a quemar cuando sea la prueba, cosas que se van a destruir, cosas que no van a permanecer. Entonces, cuando vemos acá, está diciendo la palabra de Dios, hermanos, acerca de la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, Pablo está hablando, hermanos, a la iglesia de Corinto, enseñándoles, ¿verdad, hermanos?, acerca de cómo ellos deben de edificar. Pero ahora ellos tienen que entender y no olvidar el fundamento de ese edificio, porque por más fuerte
que sea un edificio, si la base no es fuerte, hermanos, la edificación de ese edificio va a estar completamente en peligro. Va a estar en peligro. Y desde un principio, si no se comenzó con el buen fundamento, ese edificio algún día se va a caer. Entonces no va a perdurar. Aquí los que saben de construcción saben que si quieren un edificio grande, de varios pisos, el fundamento tiene que ser pensando en lo que se va a edificar, ¿verdad? Entonces lo del fundamento, la base tiene que ser fuerte, firme, que aguante, ¿verdad? Esa edificación. Entonces, aquí si se comienza mal, poniendo un fundamento sobre algo o alguien que no es Jesucristo, ya se comenzó mal. Ya se comenzó mal, porque de ahí ya comenzó mal la construcción. Y todo lo que se va a edificar, eso no va a perdurar. Entonces, aquí son dos cosas muy importantes. Dos cosas muy importantes, tanto la base, hermanos, como la edificación. Ahora, si tenemos un buen fundamento, tenemos a Cristo como nuestro fundamento, pero comenzamos a edificar el material que se le pone, dependiendo del material que se le ponga, hermanos, si no se edifica con el material correcto, también ese edificio va a estar en peligro, ¿me entiende? Porque las dos cosas son importantes. En quién nos fundamentamos y cómo va a ser mi edificio, cómo va a crecer mi edificio, cómo voy a edificar mi edificio. Entonces, por eso el apóstol Pablo está diciéndole aquí que el fundamento de los corintios debe ser Jesucristo y que nadie puede quitar ese fundamento. Pero luego comienza aquí a hablar acerca de la edificación ahora encima de ese fundamento, que es sumamente importante con lo que vamos a edificar. Dios, hermanos, juzgará un día nuestra labor en relación a la iglesia, cómo nosotros edificamos dentro de la iglesia, nuestras vidas dentro de la congregación, ¿entiende? Entonces, ¿por qué? ¿Quiénes son la iglesia? Somos nosotros. Y todos formamos parte, somos miembros de la iglesia. Y cada miembro edifica dentro de la iglesia. ¿Entienden? Pero un día Dios nos va a juzgar de acuerdo a lo que edificamos. Y vamos a tener ganancias o vamos a tener pérdidas, de acuerdo a lo que edificamos dentro de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicimos dentro de la iglesia? Entonces, es muy importante la edificación acá, hermanos. Ahí, por ejemplo, ahí donde estamos en 1 Corintios capítulo 3, dice el versículo 13, dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, dice, porque el día la declarará, dice, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Amén. El fuego la probará. Cuando habla acerca del tribunal de Cristo, nosotros no vamos al juicio de Dios. Los cristianos no van al juicio, pero van a estar delante del tribunal de Cristo. Dice la Biblia, para recibir según lo que hayan hecho, dice, ¿verdad?, en el cuerpo después de haber creído en el Señor. ¿Ok? Estaremos en el tribunal de Cristo. Ahora, dice la palabra del Señor acá, y está diciendo, ¿verdad? Dice que a cada uno, ¿verdad?, se probará, ¿verdad? La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, ¿ok? O sea, el día en que estemos delante del Señor. Dice, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará, ¿verdad? Porque pues, si nosotros ponemos a ver qué material es más resistente al fuego, hay materiales que son muy resistentes y otros que son menos resistentes
hay materiales que se queman inmediatamente. Entonces dice la palabra de Dios que Dios, ¿verdad? Dios va a probar la obra de cada uno dentro de lo que se hizo después de creer en el Señor Jesucristo dentro de la iglesia, la obra de cada uno. La iglesia, hermanos, no le pertenece al pastor. La iglesia, el templo, la iglesia no es de alguno en particular. La iglesia es de Dios. Amén. La iglesia le pertenece al Señor. Dice la Biblia que fue comprada por precio. Fuimos comprados por precio. Entonces nosotros, o la iglesia en general, le pertenece a nuestro Señor. Por eso dice la Biblia ahí, dice en el versículo 9, edificio de Dios. Edificio de Dios. Y cuando habla de un edificio, habla en general de todos los componentes, de todos los miembros que han sido salvos por la gracia de Dios, rescatados, ¿verdad, hermanos? Por la sangre y por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En general, la iglesia es de Dios. Amén. Tú y yo formamos parte de esa iglesia. La iglesia es del Señor. El edificio es de Dios. Amén. Entonces, qué importante entender, hermanos, estos principios. Entender esto. Para edificar, hermanos, conforme a la voluntad de Dios, nosotros tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Es muy importante que nosotros edifiquemos, ¿verdad, hermano?, conforme al reglamento de Dios. O sea, nosotros ya somos hijos de Dios, somos creyentes. Amén. Hemos creído en Cristo, ahora tenemos el fundamento en nuestras vidas, que es Cristo. Estamos fundados en la roca, que es Cristo. Pero ahora, la palabra de Dios menciona acerca del fundamento, ¿verdad? Hay que edificar ahora hacia arriba. ¿Cómo vas a edificar tu vida cristiana? Hacia arriba. Por eso cuando nosotros salimos a evangelizar, hermanos, y vemos a personas que dicen que van a una iglesia, que ya se congregan, una de las cosas que yo primeramente pregunto es si ellos tienen seguridad de su salvación. Si tienen seguridad de su salvación. No importa que me digan qué iglesia, si sea una iglesia de sana doctrina, no me importa, porque Dios me manda a predicar el evangelio. Yo le tengo que preguntar acerca de la seguridad de su salvación. Mire, hay iglesias, ¿verdad, hermanos?, que algunos aseguran de su salvación, no necesariamente son bautistas, pero tienen seguridad de su salvación. Pero al entender la doctrina que llevan después de ese fundamento que tienen en Cristo, yo me pongo a pensar que están edificando mal por la doctrina que están siguiendo. Porque el fundamento es importante, pero también la edificación es importante. Es sumamente importante. Entonces, ¿por qué causa nosotros debemos edificar bien y conforme a la palabra de Dios? Para recibir bendición y ganancia y no pérdidas. Todo lo que uno hace en esta vida debemos, hermanos, buscar que sean cosas que van a permanecer. Amén. Cosas que no se van a quemar, cosas que van a durar. Dice la palabra de Dios ahí. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros veamos que el material que nosotros usamos, o sea, lo que nosotros edificamos, hermano, sea algo que va a perdurar. Porque si ahí mismo lo dice ahí en el versículo, mira, dice, el fuego la probará, dice, y la obra de cada uno, dice, versículo, mira lo que dice versículo 14, dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedifica, dice, recibirá recompensa. Estamos en el versículo 14. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedifica, recibirá recompensa. Dice versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida,
Dice, si bien él mismo será salvo, como podríamos decir, tiene el fundamento, tiene a Cristo, es hijo de Dios, pero su edificio, su edificación fue con materiales que no perduraron, que se quemaron, que, hermanos, por esa causa, dice aquí, sufrirá pérdida, él será salvo, dice, aunque así como por fuego. O sea que la salvación, hermanos, si nuestra salvación es Cristo y nuestra fe está puesta en Cristo para salvación, vamos a ser salvos por su gracia, pero no vamos a tener ganancia después de la salvación, porque todo lo que hicimos se perderá por causa de nuestra edificación y el material que nosotros implementamos en la edificación. En México, ¿verdad? Ahora ya parece que ha mejorado mucho, ¿verdad? Había una empresa ahí que edificaba casas, así como, pero, o sea, son casas que la daban a crédito. Y estas casas eran como, tipo así como las de Mevir, las que hacen acá, pero esta es una empresa particular que ella edificaba casas y después las vendía, eran de un dormitorio, de 2 dormitorios, y la daba a crédito, en pagos, en cuotas, ¿verdad? A la gente. La gente tenía facilidades para comprar estas casas. Pero al principio, hermano, al parecer hoy ya mejoró mucho porque lo han presionado, pero le metían materiales muy pobres, ¿verdad? A estas casas. Entonces, a veces tenían problemas la gente que la compraba por el tema del material que le ponían. Entonces, hubo problemas y denuncia y todo eso. Pero a lo que voy es, hermano, que el edificio que vayamos a hacer nosotros es importante el material que usemos, ¿ok? Nuestra vida en Cristo, ¿verdad? Debemos tener nosotros cuidado con el material que edificamos, nuestra vida en Jesús. Entonces, por eso aquí el apóstol Pablo está diciéndole a los corintios, diciéndole acerca de importante la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? La edificación en la iglesia, a nuestro edificio que vamos poniendo nosotros para la edificación. Entonces vamos a ver algunas cosas que la Biblia nos menciona aquí para poder edificar bien, ¿ok? Ahí en el versículo 10, dice, conforme, dice, a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Dice, puse el fundamento. Y otro edifica encima. Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y ahí en el otro versículo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Para yo poder edificar, hermano, bien mi vida en la vida cristiana, tengo que entender primero que, como mencionamos un poquito hace rato, que el fundamento debe ser el adecuado. Que mi vida yo entienda que debe estar fundada en Jesús. Amén. Amén. Yo le pregunto a ¿usted ya entregó su vida a Jesucristo? Si usted no ha entregado su vida a Jesucristo aún todavía y quiere edificar, no va a poder edificar sin que esté un fundamento firme, que el fundamento es Jesús. Si su vida depende de otras cosas, ¿verdad? Para edificar su vida, de lo que es bueno, que porque usted pertenece a alguna religión y todo eso, eso no va a ser un buen fundamento, porque ese fundamento se va a caer en el día que estemos delante de Dios. Entonces tengo que estar seguro que mi fundamento es Jesús, que mi vida está puesta en Jesús, que mi alma le pertenece a Él, que Él es mi Salvador. ¿Okay? Ahí donde comienza la buena edificación. Si no, vamos a edificar mal sobre un fundamento que un día se va a caer y no va a permanecer. Entonces, si usted ya recibió a Cristo, gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque está comenzando a edificar sobre un fundamento firme.
la roca de nuestra salvación, una roca que no se mueve, ¿verdad, hermanos? Y ahí sobre ese fundamento firme, de ahí se comienza a edificar. Entonces, en primer lugar, para que nosotros podamos edificar bien, tenemos que tener el buen fundamento, que es nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Pablo dice, yo fui a predicar, yo prediqué a Jesucristo. Yo no les hablé de ningún otro libro, de tal fulano, de tal profeta, de tal ángel que vino y me reveló cosas. No, yo les hablé de Jesucristo y de Jesucristo crucificado. Dice, mira lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 2, hay un poquito atrás nada más, un capítulo atrás, dice Pablo ahí en el capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 1, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber, dice, entre vosotros cosa alguna. Luego dice, sino... ¿Qué versículo es? 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, pues me propuse no saber, dice, entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y crucificado. Amén. Hermano, Pablo dice, hermanos, que él puso un fundamento. Él no fue con excelencia de palabras ni llevó a la gente por un camino raro ahí, hablándole cualquier otra cosa. No, él fue a presentar a Jesucristo. Amén. Y el evangelio es así, hermano, amén. Cuando vamos a hablar a la gente, vamos a presentar a Jesucristo. A Jesucristo. El evangelio puro es, hermano, Cristo. Él murió, Él fue sepultado, pero Él resucitó de los muertos. Y la esperanza de cada persona debe estar puesta en Jesucristo. Y cuando una persona, hermano, tiene ese fundamento, va a comenzar bien su edificación, porque su fundamento está fuerte, está firme, no se va a mover. Hay una promesa en el Señor, ¿verdad, hermano? Y esa promesa está fundada en Dios, que no se va a mover, que no va a cambiar. Entonces, por esa causa, querido hermano, la Biblia nos menciona aquí y Pablo está diciendo, ¿verdad?, acerca de que nadie puede poner otro fundamento sobre el que ya está puesto. Pablo fue y le predicó a los corintios a Jesucristo. Y dice, nadie más puede poner otro fundamento sobre el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Dice, ahora hermanos, ya los corintios eran creyentes, ¿verdad? Se habían convertido, pero estaban comenzando a edificar mal. Estaban comenzando, hermano, a llevar su edificio mal. Y ese edificio un día se iba a caer. Si Pablo no venía y corregía, decía, no, estos materiales no deben ir estos materiales, ¿verdad? Si Pablo no hubiera corregido eso, esa iglesia en ese momento iba ya, hermano, de picada. Iba a la caída, iba a la separación y la destrucción. ¿Por qué? Porque estaban usando materiales que no iban en esa construcción. Entonces, ellos estaban tomando cosas del mundo para querer edificar la iglesia. Ahora vamos, primero, el edificio. El edificio, hermano, tiene que tener un buen fundamento. Un buen fundamento. Colocó Pablo el único fundamento que perduraría. Cuando se edifica sobre algo o alguien que no sea Jesucristo, esto no perdurará. Hermanos, los corintios estaban poniendo énfasis en personalidades en lugar de Jesucristo. Ellos habían escuchado
de Jesucristo. Ellos habían escuchado el Evangelio, habían creído en Jesucristo, pero ahora estaban poniendo énfasis en personalidades como Pedro, como Pablo, como Apolos. Ellos estaban poniendo a ellos en primer lugar más que el fundamento que es Jesucristo. Su fundamento, su edificio estaba siendo edificado ahora mal, no en Cristo, sino poniendo su mira, su esperanza en hombres mortales. Entonces ellos estaban queriendo traer las cosas de allá del mundo, lo que usaban allá en el mundo, queriéndolo traer acá, y ese edificio iba mal edificado, ¿ok? Estaba comenzando mal la edificación. Por lo tanto, Pablo viene y corrige, dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Servidores solamente, dice, por medio de los cuales habéis creído. Hermanos, entonces él está redirigiendo nuevamente el camino que ellos tenían que llevar en su edificación. Comenzamos con Cristo y debemos terminar con Cristo. Amén. ¿Ok? No vamos a comenzar con Cristo y terminar por allá, no saber dónde vamos, ¿verdad? Hermano, Cristo debe ser centro de la iglesia en todo momento. Tú y yo recibimos a Cristo y un día estaremos con Cristo. Amén. Nuestro edificio, nuestra edificación debe ser Jesucristo. Él es la piedra por la cual debemos dirigirnos, como mencionamos. Mira, hermano, depende de esa piedra angular lo que se va a hacer, ¿verdad? La base, pero no solamente la base, porque de esa piedra también depende el edificio que se va a edificar. Y nosotros tenemos que mirar que esa base esté bien, pero que el edificio, ¿verdad?, vaya de acuerdo a esa piedra, ¿verdad?, a esa guía. Si por ahí comienzan a agarrar por otro lado, ¿verdad?, va a quedar ese edificio todo mal. Entonces, muy importante, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor, de nuestro Dios aquí? Que es importante, ¿verdad?, el fundamento que se coloca mediante ¿verdad, hermanos?, en la proclamación del Evangelio. Nosotros predicamos el Evangelio, estamos llevando el fundamento, la base, ¿verdad?, por la cual una vida se puede edificar. Tenemos que llevarles a Jesús. Cuando salimos a evangelizar, les predicamos de Jesús, ¿no? Como yo menciono, hermanos, debemos hablar de Jesús, ¿verdad? No de otras cosas, hay que hablarles de Jesús, claro, para poderse adentrar con ellos o romper el hielo, o podemos entablar una conversación, pero en cuanto podamos darle el Evangelio. Amén. Hablarle de Jesús, no de nuestra vida, de nuestra sabiduría humana, de la experiencia que hemos tenido allá en el mundo, de todo lo que sabemos. No. Jesucristo crucificado. Amén. Lo que Pablo hizo. Amén. Entonces, qué importante, hermanos, lo que la palabra nos menciona. Debemos, hermanos, enfocar en los materiales. Segundo, debemos edificar con los materiales adecuados. Debemos edificar con los materiales adecuados. Ahí dice en el capítulo 3, versículo 12 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Los materiales que usamos van a perdurar o van a, hermanos, a acabarse antes, no van a pasar la prueba. Un edificio muy débil, dependiendo del material que vamos a edificar. Entonces, dice la palabra de Dios acá, y nos está diciendo acá que es importante el material. Oro, plata, piedras preciosas. Este material es un material que es permanente, es un material que es hermoso, un material que es valioso, difícil de conseguir. ¿Me entiende? Entonces, si nosotros edificamos con este material, hermano, no va a ser fácil. ¿Me entiende?
pero ese material va a resistir a la prueba, ¿me entiendes? Y va a permanecer a la prueba de fuego. Si se pone el fuego, ese material va a permanecer. Pero tú te imaginas, pones al fuego oro y también pones al fuego, hermanos, una madera. ¿Qué es lo que se quemará? La madera arderá inmediatamente. Ponen hojarasca y ponen ahí, ¿verdad?, piedras preciosas o plata. Inmediatamente aquello lo consumirá el fuego. Pero este otro material no va a durar, ¿verdad?, bajo el fuego. Entonces, dice la palabra de Dios acá, por eso nos está hablando, hermanos, que el material, ¿verdad?, el material, la madera, heno, hojarasca, es pasajero, temporario, es más barato, es más fácil de conseguir. Si nuestra vida, hermano, en Cristo se edifica, a veces nos va a costar. La vida cristiana, hermanos, es una vida que si nosotros somos diligentes, si nosotros somos personas que estamos consagradas al Señor y buscamos, hermanos, cada día a crecer en el Señor, a veces no va a ser fácil porque va a ser una vida de disciplina en nuestra vida cristiana. Lo que Dios quiere es eso, que nosotros podamos, hermanos, crecer en el Señor. Y para poder yo conocer más al Señor, debo conocer su palabra. Y para ello yo necesito a propósito dedicar tiempo para eso. Y a veces eso es lo que no tenemos, tiempo para escudriñar la palabra de Dios, para pasar tiempo, ¿verdad, hermanos?, en oración con el Señor, para dedicar tiempo, hermanos, para congregarnos, para dedicar tiempo, hermanos, en servir en la obra del Señor, en algo. Entonces, todas estas cosas, hermano, se necesitan tiempo, se necesitan sacrificio, se necesitan, hermano, ¿verdad?, a un trabajo más difícil, que muchos a veces no quieren. Muchos quieren edificar ahí como sea, ¿verdad? Ahí la llevamos de a poquito, ¿verdad? Y no quieren sacrificar, no quieren dar el siguiente paso, no quieren que les cueste, y eso es difícil, porque los materiales preciosos cuestan. Amén, cuestan. Los materiales preciosos es difícil de conseguir, ¿me entiendes? Pero los materiales preciosos son los que van a perdurar. Amén. Lo que tú edifiques en la iglesia, en el templo de Dios, que es la iglesia, va a permanecer o se va a quemar muy rápidamente. Ok, hermanos, no nos va a dar tiempo de verlo todo esto. Vamos a continuar si Dios permite, se está yendo el tiempo. Pero qué importante, hermano, este tema. Es sumamente importante lo que nos dice acá, ¿verdad, hermanos? Que el material que uses en la edificación va a determinar de la ganancia que tú vas a tener, en la eternidad. Amén. Amén. Si tú sacrificas para la iglesia local, si tú sacrificas para la obra misionera, es lo que tú vas a tener en la eternidad. Mira, hermano, todo lo que tenemos aquí se va a quedar. Amén. Lo que tenemos acá se va a quedar. Por más lindo que sea tu celular, no te lo vas a poder llevar. Amén. Por más lindo que sea el auto, la casa, lo que sea, que la quieres y que la cuidas, y déjame decirte, todo eso se va a quedar acá. Pero lo que va a permanecer allá en el cielo va a ser lo que tú hagas y te esfuerces en el Señor a hacer dentro de la iglesia. Amén. Dentro de la obra de Dios. Eso es lo que va a permanecer allá. Pero depende, como te digo, el trabajo que nosotros, y la dedicación, y el permanecer, y el sacrificio, que no importa, ¿verdad? A veces nos cuesta, tenemos que sacrificar,
hermanos, si a veces estamos cansados, pero tenemos que dar el siguiente paso hacia adelante. A veces sentimos que estamos medio como queremos desanimarnos, pero vamos hacia adelante y a dar otro paso y vamos, hermano. Y esta vida a veces es un sacrificio y a veces no es fácil. A veces tenemos problemas, ¿verdad? En este mundo, a veces tenemos necesidades, porque, hermano, estamos en la obra del Señor y estamos adelante, pero depende de ti lo que tú quieres, con qué material estás edificando. Amén. Porque si estás haciendo eso, estás sacrificando para el Señor y tu vida cada día va en consagración, hermano, déjame decirte de que estás edificando con material duro, con material fuerte, con material precioso, que Dios te va a recompensar, ¿ok? Para terminar, después vamos a continuar viendo, hermanos, esto porque es algo sumamente importante, ¿verdad, hermanos? Importante, hermanos, ¿verdad? Vamos a continuar viendo, si Dios permite, ¿verdad? Acerca de estas cosas que debemos edificar nosotros. Vimos, ¿verdad? El fundamento, vimos el material que vamos a edificar y después vamos a continuar viendo, ¿verdad? Otros puntos que la misma palabra nos menciona para poder edificar bien, para que nuestro edificio sea fuerte como es el fundamento y para que ese edificio, hermano, y lo que edifiquemos permanezca, ¿ok? Es lo que Dios quiere para nosotros y nosotros también queremos eso, amén. No queremos que llegar al cielo y el Señor mire nuestras obras y no hay nada, ¿verdad? No hay nada. ¿Por qué? Porque no edificamos con oro, plata, piedras preciosas, o sea, un material, el material correcto que debemos edificar nuestro edificio, amén. Vamos a orar. Padre mío, ayúdanos por favor, querido Dios, a poder entender, Dios, a poder captar, Señor, lo que tú nos enseñas. Padre, que tu Santo Espíritu sea el que confirme tu palabra en nuestras vidas, oh Señor, y ayúdanos por favor a que como hijos tuyos, todos los que te hemos recibido como Salvador, podamos entender la importancia de la edificación. Bendice a mis hermanos, sigue obrando en tu pueblo y en tu iglesia. Damos todo, Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, bueno, unos minutos y continuamos.